¿Qué implica servir como una familia a Dios? Buenos días, queridos hermanos y hermanas, al tiempo devocional de la comunidad contigo. Es viernes 16 de abril y tomemos un tiempo para orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos una vez más abrir tu palabra y poder estudiar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú guíes este tiempo, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué implica servir como una familia al Señor? Como vimos el lunes pasado en el libro de Josué, Josué estaba hablando con el pueblo de Israel luego de haber conquistado la tierra prometida. Y leímos en Josué 24, 14 al 15 esto. Dice, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si no les parece bien servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos qué quería decir Josué con yo y mi casa serviremos a Jehová. Dijimos que Josué tomó una decisión. Decidió dejar todo lo anterior y también desechar todo lo que había delante de él para abrazar un camino completamente diferente con Dios. También vimos que no era que Josué estaba tomando una decisión por su familia y que todo automáticamente funcionaría a las mil maravillas. Tiene que haber la misma convicción en el papá, en el jefe de hogar y también en toda la familia. Josué no dice yo he decidido que mi casa servirá a Jehová. El primero en dar el ejemplo es el papá y seguro lo va a seguir la mamá y también lo tendrían que hacer los hijos. La convicción de servicio al Señor está presente en toda la familia. Y el lunes terminamos con una pregunta. ¿En qué consiste este servicio? ¿Cómo es que Josué y su casa servirían al Señor? Y pronto tal vez nos ponemos a pensar, bueno, él iba a servir al Señor en el templo, iba a servir al Señor en el tabernáculo. Pero saben, nuestro ejemplo de servicio, el ejemplo perfecto que el Señor nos ha dado, es nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a leer también nuevamente el pasaje que leímos en Mateo, el día lunes, en Mateo 20. Y la palabra del Señor dice, pero Jesús llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Dice que Jesús no vino para ser servido, vino para servir. Se encarnó para que nosotros seamos rescatados. Y no podríamos quedarnos solo con esta idea. Porque cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice, no ha de ser así entre ustedes. Vean mi ejemplo. Yo no he venido para ser servido, sino he venido a servir. Ustedes no son mis discípulos para ejercer dominio sobre las personas. Deben tomar mi ejemplo y también tienen que servir. Pero ahora, ¿cómo servimos al Señor? Saben, cuando Jesús también está hablando a los discípulos en Mateo 25, a partir del versículo 34, dice que el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, me lo hicieron a mí. ¿Qué implica entonces el servicio al Señor? Saben, si hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, le vamos a servir. No simplemente vamos a esperar a ser servidos. Y saben, según lo que nos dice la palabra, servir a nuestro Señor implica directamente servir a nuestro prójimo. Servir a Dios con dignidad y fidelidad implica una acción práctica en favor de nuestro prójimo. Es decir, servir a las personas. Primero, servir a los que han sido rescatados por el Señor, pero también servir a las personas que no le conocen, predicando la salvación a través de nuestro Señor Jesús, mostrando el amor de Cristo a ellos. No podemos vivir diciendo que somos salvos y no servir al Señor. En el pasaje de Josué 24, no se puede concebir la salvación sin servicio. Porque dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora ustedes escojan si van a servir a Jehová o vamos a servir a nuestros antiguos dioses. Es decir, vamos a servir o nos vamos a servir nosotros a nuestra antigua manera de vivir. Vamos a vivir nuestras vidas como vivíamos antes. O vamos a adoptar una nueva forma de vida que dicte el mundo. Saben que la salvación no es un extra a nuestra antigua forma de vivir, o no es algo nuevo a una nueva forma de vivir que nos está diciendo el mundo. La salvación tiene que cambiar radicalmente nuestra vida y darnos algo completamente diferente a lo que nosotros estábamos viviendo. Y eso al final se va a reflejar en el servicio a los demás. Pero ahora, ¿qué es lo que motiva que nosotros sirvamos a Dios? Saben, creo que muchas veces hay frustración porque nosotros nos empeñamos en servir y pronto nos damos cuenta que todo se viene abajo. Tenemos fuerzas para un momento, pero luego perdemos esas fuerzas. Saben, cuando Pablo escribe a los filipenses, en esta carta a los filipenses, en el capítulo 2, los versículos 12 y 13, nos dice que nosotros deberíamos preocuparnos de la salvación que el Señor nos ha dado con temor y temblor. Dice que deberíamos ocuparnos de ese proceso en el que estamos de santificación, que deberíamos velar por lo que estamos haciendo ya que hemos sido justificados. Y no significa que vamos a perder nuestra salvación. Pero lo que sí nos dice inmediatamente es que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para poder cumplir su buena voluntad. Es decir, es el Señor quien nos capacita. Es el Señor quien nos da las fuerzas. Es el Señor quien nos da el deseo para poder andar en su voluntad. No es en nuestras propias fuerzas, es en Él. Entonces, ¿quiénes pueden decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Saben? Los que están buscando al Señor, para que Él sea quien les dé el deseo y la fortaleza de hacerlo. El Señor quiere obrar en nosotros, pero también quiere actuar en nuestra familia. Quiere que le sirvamos como individuos, pero también quiere que le sirvamos como familia. Y eso comienza con un deseo de servicio de los padres. Padres que están mostrando a sus hijos
de una forma práctica cómo servir al Señor, cómo vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Saben? Pienso que los padres somos los principales culpables de mostrar a nuestros hijos una imagen distorsionada del Evangelio. Les exigimos que vivan una vida como cristianos, pero les estamos mostrando algo completamente diferente. La vida como hijos de Dios es una vida de servicio. Pero tal vez nosotros vivimos tratando de ser servidos por Dios y también servidos por los demás. O aún peor, queremos la vida cristiana, pero estamos sirviendo a otros dioses. Estamos sirviendo a nuestros antiguos dioses o a nuevos dioses que el mundo nos ha impuesto. Y nuestro servicio debería comenzar por casa, sirviendo a nuestros hijos, predicándoles el Evangelio, mostrando con nuestra vida qué es servir al Señor, para que ellos tengan una imagen correcta de lo que es seguir y servir al Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir una vida como hijos de Dios, a vivir una vida como tus hijos, que están sirviéndote, que están sirviendo a su prójimo, que están mostrando tu amor a las personas, que están mostrando tu amor a sus hermanos, que están predicando el Evangelio, comenzando en nuestra casa. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes en este mismo tiempo de la comunidad contigo.